A continuación por CDNN Canal 23. Solo por CDNN Canal 23. Buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos sean ustedes a un programa más de temas y debates. Hoy es martes 23 de noviembre del año 2021. Esta noche vamos a estar conversando y queriéndole dar continuidad a lo que es la acción soberana y pertinente que tomó el gobierno de Nicaragua en lo que es la renunciar a lo que es a pertenecer o a estar en el organismo, la OEA. Entonces, esta noche vamos a estar conversando con nuestro buen amigo, el doctor Manuel Madrid Forno. Él es experto en Derecho Internacional. En programas pasados, en años pasados, nosotros hemos tenido la dicha de tener la participación del doctor, pero debido a las circunstancias, pues se nos había perdido del radar del acontecer político nacional e internacional. Entonces, pero hoy va a estar con nosotros nuevamente y hablando y queriendo dar su aporte y su colaboración, contribución más bien a lo que es la historia de Nicaragua, en lo que respecta a la Organización de Estados Americanos. Entonces vamos a estar conversando en breve momento con nuestro buen amigo el doctor Manuel Madrid Forno, experto en Derecho Internacional. Voy a hacer una breve pausa para luego venir con nuestro invitado que ya está con nosotros aquí en tema y debate y abordemos un poco este tema que yo creo que es justo y es necesario que los nicaragüenses sepamos un poquito del actuar, del sentir particularmente, hablando internacionalmente, de a lo que se refiere a esta institución que por años, por décadas, por siglos, si se le puede llamar así, ha estado boicoteando, saboteando, agrediendo a este país, a Nicaragua particularmente. Voy a hacer una breve pausa para luego venir con nuestro invitado, el doctor Manuel Madrid Fornos, aquí en Temas y Debates. El pueblo decidió el camino del progreso, seguimos adelante avanzando. Yo voté. Ganamos, 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 el pueblo ganó. La violencia sexual contra los niños, las niñas y los adolescentes constituye una grave violación a sus derechos humanos y causan daños a su integridad física, psíquica y moral. Por eso debemos denunciarlo a la policía ante cualquier manifestación de violencia sexual, ya sea en la casa, en la escuela o en la comunidad. Los delitos sexuales contra la niñez casi siempre son cometidos por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales a tus hijos e hijas que tocarle sus partes íntimas es un delito y hay que denunciarlo en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. El pueblo decidió el camino del progreso, seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud
con Daniel. Ganamos, ganamos. Bienvenido a la nueva red 4.5G LTE, la red más rápida y que te conecta mucho más. Compartí más fotos y videos con mejor calidad en menos tiempo, sin interrupciones. Desde donde estés, estarás conectado a una red que evoluciona para darte lo mejor, sin fronteras y con la mejor experiencia en navegación. En Claro, evolucionamos nuestra red. Ahora toda Nicaragua está conectada con 4.5G LTE. Pásate a Claro, el internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí! El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel. Ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. Gracias, amigos, por continuar aquí en su programa Temas y Debates. Ya está con nosotros y con ustedes en su casa el doctor Manuel Madrid Forno, experto en Derecho Internacional, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor Forno, buenas noches y bienvenido nuevamente a Temas y Debates. Muchas gracias, Eliezer, para la orden. Aquí, pues, compartiendo con todos nosotros las situaciones que les toca enfrentar a nuestro país en esta situación, en la actualidad. Así es. Doctor, teníamos tiempo, yo diría años, ¿verdad?, de no hacer una entrevista, porque en programas pasados nosotros hemos abordado muy significativamente y muy oportunamente los problemas limítrofes que ha tenido Nicaragua a través de la historia con Colombia y etcétera. Entonces, pero hoy yo creo que es justo también y es necesario que el nicaragüense lo nutramos un poquito de la situación del por qué realmente Nicaragua renunció más bien a pertenecer a este organismo que, dicho sea de paso, siempre y a través de la historia, como es la OEA, ¿verdad?, ha sido un instrumento del imperio norteamericano para atacar, para socavar la política interna de un país. Sin embargo, doctor, antes de irnos al tema principal de esta noche, quiero que hablemos un poquito del último artículo que usted publicó, que, dicho sea de paso, me dijo, lo hizo en un tiempo récord, 3 días, y lo tituló Los regímenes de Estados Unidos, Canadá y Unión Europea. Exactamente lo terminó el 6 de noviembre. Hablemos un poquito a qué se refiere este artículo. Yo lo estuve leyendo en interiores, pero me gustaría que usted me lo desmenuce y le explique al pueblo nicaragüense de qué se trata este artículo. Mira, este artículo, es más, lo publicaron en el digital, está en el 19 digital, creo que para el 9, 8, y también en la primerísima, el 10 de noviembre más o menos. Es un artículo, digamos, que entra a una cuestión sumamente importante porque desde antes, digamos, antes de las elecciones de nosotros, los Estados Unidos y un conjunto de representantes de gobierno comenzaron a decir que las elecciones de nosotros eran, que no lo iban a aceptar, pues, que eran, y comenzaron los Estados Unidos, lo fundamental fue Estados Unidos, Canadá, España y la Unión Europea. Son los 4 que yo identifiqué como los caballitos de batalla, pues, de esa avanzada contra nosotros. Entonces, yo comencé a hacer un análisis realmente, a comparar los sistemas de gobierno de estos países, cómo funcionaban y qué tan democrático era su sistema. Y realmente, pues, yo pude constatar que ninguno de sus gobiernos son gobiernos democráticos, más bien son regímenes, como nos tratan de decir a nosotros, el régimen de Nicaragua. Realmente nosotros somos un gobierno que tiene su estructura de gobierno, su sistema de elección, el voto popular secreto, todo, pues, y es transparente, pues, el sistema de nosotros.
Pero te digo, es extraño. El caso de los Estados Unidos, por ejemplo, el régimen de los Estados Unidos es particularmente extraño porque ahí no elige el pueblo norteamericano, sino que quien elige es un grupo que se llama consejo electoral o colegio electoral. Colegio electoral. Que no está obligado con el voto popular. O sea, el miembro del consejo del colegio popular, del colegio electoral puede votar diferente al voto popular. O sea, además, muchos presidentes de los Estados Unidos han sido electos con menor cantidad de votos que el perdedor. El perdedor tiene más cantidad de votos que el que sale ganando, ¿no? Yo no sé si vos recordás, en la época de las elecciones del actual presidente, se dieron una circunstancia extrañísima, ¿no? El presidente Trump, no, bueno, se vieron primero normativamente, la normativa federal era diferente a la normativa de cada uno de los estados federales, ¿no? Y eso afectaba, sobre todo en lo referente al voto por correo, al registro de los votos, al conteo de los votos. Y entonces ahí se dio un conflicto entre el presidente Trump y él habló en alta y claras voces y dice que hay un fraude. Entonces, ¿qué fue lo que se dio en los Estados Unidos? Los grandes medios de comunicación vinieron y lo silenciaron. No le dieron espacio para que él planteara sus argumentos y fundamentos. Y no solo le cortaron, digamos, a nivel de los grandes medios de comunicación, sino que también lo aislaron, todas sus redes sociales se la botaron, en particular el Twitter, que era el principal favorito de él, y no solo el Twitter de él como Donald Trump, como persona, sino también el Twitter de él como presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Él vino y rechazó, dijo, hay un fraude, yo no participo en nada, sencillamente despreció el acto, y vino, dejó sola la oficina y se fue. Así de sencillo. Doctor, pero también hay que recordar que aparte de esto, aparte de callarlo, porque lo silenciaron, le cerraron su cuenta en Twitter y un número de cosas, él no fue a la toma de posición de Joe Biden, sí, porque pues lógicamente él declaró que había existido un fraude. Pues sí, eso es lo que estoy diciendo, que él, en rechazo a todo el proceso electoral que él había dicho en alta y claras voces que había habido un fraude, y además lo silenciaron, no lo dejaron plantear sus argumentos, sus fundamentos. Él vino y él dijo, bueno, ya está, desprecio todo esto. Él vino, vació la oficina, agarró sus cosas y se fue a su casa. O sea, él no quiso participar en el acto de traspaso de gobierno, que es el acto, digamos, más protocolario, más importante, digamos, en los Estados Unidos, pues. Y eso se vio, y lo vimos todos, pues, y hasta ahora, pues, creo que todavía no le han abierto de nuevo las cuentas Twitter. Creo que él está haciendo su propia plataforma. Ese es el caso de los Estados Unidos, que nos quiere, pues, plantear cosas a nosotros sobre democracia. El caso de Canadá, es particularmente extraño, porque ahí el pueblo nombra al primer ministro, pero el régimen canadiense le impone a todos los canadienses la reina de Inglaterra como jefe de Estado, como si estuviéramos en la época de la colonia, pues. Entonces, es una situación extraña para la democracia. Es decir, ningún país de América Latina se le ocurre poner de jefe de Estado a Inglaterra, a España o a Portugal, pues, que eran las colonias de aquella época. Pero la particularidad de Canadá, bueno, pero eso lo toca decirlo a los canadienses, pero es un sistema de gobierno extraño, la democracia. En el caso de España igual, en España le pregunta a sus ciudadanos quién es el presidente y permite, pero no permite que el ciudadano se opine sobre la permanencia o no permanencia de la monarquía. Y no solo no le permito, sino que además, es decir, además de eso, echaron preso a un artista español porque publicó una canción sobre los desmanes de la monarquía española. Está preso. Sí. Hay una serie de cosas. Después la Unión Europea, que es la otra que aparece ahí como adalid de la democracia. La Unión Europea no conoce lo que es democracia, y lo que hay es una burocracia, porque es una burocracia, una cantidad de políticos, digamos, desechados de sus políticas nacionales, de sus países, pues, y que están ahí discutiendo cualquier cosa, porque nada tiene que ver con las realidades nuestras. Son sus escuelas de pensamiento, pues.
y no tiene nada que ver con la democracia. Ahí no hay democracia en la Unión Europea, ahí lo que hay una burocracia y las personalidades que están ahí, pues no sé, los intereses podrán ser a lo mejor relacionados con la esclavitud, con la monarquía, con el fascismo, qué sé yo, pues, pero de democracia no tienen nada, absolutamente. Y siguen con sus monarquías, ellos, imponiendo la monarquía a sus ciudadanos, pues. Y son cosas que, bueno, cada pueblo decide si quiere tener a un monarca y mantenerlo, o si el pueblo dice, hombre, yo no quiero que esté una monarquía aquí, si aquí yo quiero que el jefe de Estado y el que manda sea el que mande y que yo lo elija. Esas son las cosas. Y sobre eso trata el artículo y también otras cosas más, porque es un artículo pues bastante largo, pero es fácil lectura. Pues. Así es. Doctor, a mí hay algo que me llena mucho de, ¿cómo le puedo decir? De interés, algo que usted hacía referencia. Estos regímenes, hablando de Estados Unidos, hablando de Canadá, hablando de la Unión Europea y en particular de Estados Unidos, siempre vociferan y siempre tildan de manera irónica de que en Nicaragua existe un régimen. Sin embargo, ¿por qué ellos no son o no se consideran como un régimen cuando realmente están actuando como un tal? ¿Por qué esa necedad o ese empeño de seguir socavando, de seguir empeñado, si se le puede decir así, en estar incumbiendo o inmiscuéndose en los asuntos internos de un país cuando nosotros, los nicaragüenses, el 7 de noviembre ratificamos este gobierno? Mira, y yo no sé, vos te acordás de Mafalda. ¿De Mafalda? ¿Sabes quién es Mafalda? Yo claro. Encontré Mafalda, ¿sabes quién es Mafalda? Sí, claro. Hay algo que dice Mafalda que me llamó la atención, dice Mafalda. ¿Quién dice que el polo norte está arriba y el polo sur está abajo? Dice, esto es un truco psicológico inventado por los que creen que están arriba. Para los que creemos que estamos abajo, sigamos creyendo que estamos abajo. Y lo malo es que si seguimos creyendo que estamos abajo, vamos a seguir estando abajo. Es un pensamiento sumamente interesante porque realmente refleja un poco lo que es el sentir, el pensar de un norte dominante y un sur subyugado, pues, que el norte es el que controla todo y el sur es el que tiene que obedecer. Y realmente no, pues, o sea, aquí todos, la igualdad soberana es la igualdad soberana. Así es. No, pero también que ellos vienen a creerse que ellos son los abanderados del continente americano, que ellos son los representantes de la democracia, cuando en su país no se reconocen ni se aplican tal efecto de democracia, porque desde que ellos están eligiendo su representante o eligiendo sus presidentes a través de los colegios electorales, obviamente es un régimen que ellos mismos están entablando y que pretenden entablar en el país, o sea, en Nicaragua. No, es que mira, no se trata... Bien, o demostrar de que aquí existe un régimen cuando realmente no existe eso. Sí, mira, es que, como te digo, cada cual tiene su sistema de gobierno. Bueno, aquí la OEA no tiene por qué, no tiene entre su función uniformar todas las democracias de América Latina. Pues no que todos tengamos como Canadá a la reina de Inglaterra como jefe de Estado o al rey de España. Eso es totalmente absurdo. Yo rechazo regresar a ese esquema. Pues rechazamos también de que nosotros, para ser uniforme, toda América, que vamos a tener un colegio electoral donde haya una especie de misa negra para decidir quién va a ser el próximo presidente. Nosotros lo elegimos directamente con el voto popular directo y se cuentan los votos con los fiscales y todo. Eso es mucho más transparente. La otra es una misa negra. Pues. Entonces, no se trata de uniformar lo que las democracias tienen diferentes expresiones en cada uno. Lo importante es que son democracias, es la participación de la gente, de la población en su sistema de gobierno, en el modelo de gobierno que ha escogido para su desarrollo, pues para seguir avanzando. Pues. Eso es el fundamental. Cada uno tiene su forma, pues, y todos tienen que respetar a cada uno. Pues. Y ya ves, pues acá el nivel de participación que hubo en las elecciones nuestras, al 60 y pico %, y estaba viendo los porcentajes en todos esos que están hablando en contra de nosotros,
un porcentaje de 15, de 20, de 13, de qué sé yo, pues, o sea, de porcentaje mínimo en comparación con el nuestro. El nivel de participación nuestro es altísimo en comparación con todos ellos, pues. Y la gente así, vos ves la paz en la calle, vos ves la gente contenta, la gente está contenta porque es que realmente la democracia es eso, vos escoges entre diferentes candidatos y cuáles son los nortes que vos tenés a efecto de escoger a este o a aquel. La paz, el bienestar y el mejoramiento del nivel de vida. Pues esos son los factores fundamentales que determinan a favor de quién se va a votar o no se va a votar. Esos son elementos fundamentales en todo pueblo. Ahora, para los europeos a lo mejor no sea importante, ni para los norteamericanos ni canadienses sea importante carreteras, para nosotros sí es importante. Para Así es. ellos no es importante para el bienestar y que haya electricidad porque ellos ya la tienen, pues. Porque para nosotros sí es importante. Para nosotros es importante el 99% de energía eléctrica a nivel nacional. Es importante, digamos, el aumento de las vías de comunicación, la comunicación entre todos los departamentos y municipios. O sea, eso te ayuda a sacar la producción, te ayuda, te presenta, es decir, al ciudadano, al emprendedor, le da oportunidades, pues, para que salga a comerciar sus productos. Además, la educación, la salud, la cantidad de hospitales que hay, o sea, hospitales y de primer nivel. Pues, entonces son cosas que la gente, por supuesto, que se siente bien. O sea, el nivel de vida en Nicaragua ha mejorado en función de qué, de todas esas obras que se han venido haciendo en beneficio de la población y en particular de los más pobres, porque hay que recordar que aquí la mayoría son pobres. Pues, entonces nosotros tenemos que ayudar a la mayoría de nosotros para que salgan adelante. O sea, hay muchísimas, hay Einstein, hay sabios famosos que vos lees en la historia y hay personas muy pobres. Pues, vos en Nicaragua aquí podemos tener sabios, podemos tener personas, artistas famosos y todo, pues tenés que darle la oportunidad, tenés que darle la educación, darle la oportunidad de que ellos estudien, de que ellos se desarrollen como deportistas, como artistas, como profesional, como técnico. Y esas posibilidades pues la da un gobierno que, es decir, le está dando, le está, no digamos regalando, está restituyendo un derecho que nosotros, es decir, nosotros a nivel digamos, como ciudadanos, pues cuando el gobierno hace ese tipo de cosas, pero no dice que lo está dando frente, dice estamos restituyéndote un derecho, el derecho al agua, el derecho a la luz eléctrica, el derecho a una vivienda digna. O sea, todo ese tipo de cosas, y eso la gente lo ve. La gente lo ve y se siente bien, porque es que eso le toca a todo gobierno que toca es mejorar el nivel de vida de la población, y sobre todo los más pobres, por supuesto. Tampoco es mejorar solamente los más ricos, pues. Y además los ricos tampoco es perjudicar a nadie, pues simplemente mejorar el nivel de los más pobres. Y ese es el punto que yo creo que es fundamental, que debe tomarse en consideración, y que Nicaragua lo ha tomado como punto de partida en su trabajo. El enemigo de Nicaragua no es ningún partido político, es la pobreza y la extrema pobreza. Esos son los enemigos nuestros y sobre los cuales Nicaragua está trabajando, ¿no? Así es. Además, doctor, es una inversión que el gobierno está haciendo. Y digo esto cuando me refiero a una inversión ciudadana, me refiero a que, hombre, si vos le das oportunidad, si vos le abrís el abanico de beneficio al nicaragüense para que estudie, para que sobresalga, para que sea un profesional, estás invirtiendo en este país. ¿De qué manera? Como cuando uno invierte en su hijo, uno está invirtiendo en estudios para sus hijos, lógicamente porque le está dejando un legado para que él se defienda en la vida. Lo mismo está haciendo este gobierno, invirtiendo en el ciudadano, que en años pasados, que en gobiernos pasados se le fue cercenado este derecho al estudio, el derecho a la salud gratuita y de calidad. Entonces, está invirtiendo en tu ciudadano para que ese país sea próspero, para que no sea un país mediocre, para que no sea un país sumido en una economía decadente que por años lo mantuvieron los gobiernos neoliberales, porque es feo decirlo, pero hay que decirlo, que no querían el bienestar común y el bien común para los nicaragüenses. Simplemente querían ellos mantenerse en el poder, pero para enriquecer su arca, para enriquecer sus cuentas bancarias y para enriquecer, por supuesto, su bolsa y su beneficio personal, como lo hicieron en los gobiernos pasados. Doctor, voy a hacer una breve pausa, porque me gustaría que hablemos en la segunda parte del programa un poco de la acción que tomamos los nicaragüenses a través del gobierno, a través de los 4 poderes del Estado, el poder
legislativo, el Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder Ejecutivo en habernos retirado y haber renunciado a estar en el organismo de Estados Americanos, la Organización de Estados Americanos. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros tenemos como Nicaragua? ¿Nos afecta? No nos afecta, pero me gustaría su comentario después de estos mensajes de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté. Ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. La violencia sexual contra los niños, las niñas y los adolescentes constituye una grave violación a sus derechos humanos y causan daños a su integridad física, psíquica y moral. Por eso debemos denunciarlo a la policía ante cualquier manifestación de violencia sexual, ya sea en la casa, en la escuela o en la comunidad. Los delitos sexuales contra la niñez casi siempre son cometidos por un familiar o un conocido de la víctima. Explícales a tus hijos e hijas que tocarle sus partes íntimas es un delito y hay que denunciarlo en la policía. A la primera señal de abuso sexual, denúncialo. Un mensaje de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de UNICEF. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel. Ganamos, ganamos. Bienvenido a la nueva red 4.5G LTE, la red más rápida y que te conecta mucho más. Compartí más fotos y videos con mejor calidad en menos tiempo, sin interrupciones. Desde donde estés, estarás conectado a una red que evoluciona para darte lo mejor, sin fronteras y con la mejor experiencia en navegación. En Claro, evolucionamos nuestra red. Ahora toda Nicaragua está conectada con 4.5G LTE. Pásate a Claro, el internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí! El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud con Daniel. Ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Well, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Deberían de pedir perdón por los crímenes que han cometido en Nicaragua, en América Latina y en el mundo. Deberían pedir perdón. Ellos organizaron las elecciones. Ellos dieron los resultados. Y los peleles, los vendepatrias, ahí aceptando los resultados. Fíjense.
Eso es lo que ellos querían ahora para estas elecciones. Querían estar ellos al frente del Consejo Supremo Electoral. Un general gringo, un coronel gringo, militares gringos, al frente de los consejos electorales contando los votos. Y los nicaragüenses ahí. No, eso ya no volverá a suceder en Nicaragua. Nunca más. Nunca más. Nunca jamás. Nunca jamás. Y luego, la historia del pelele que dejaron al frente del país, de Somoza, más de 40 años. Gran amigo del presidente Roosevelt. Fíjense. Y el presidente Roosevelt, cuando le preguntaban, pero ¿por qué, presidente, apoya usted a Somoza? Se lo preguntaba algún norteamericano decente, pues. Decía, porque Somoza es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. O sea, esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. El pueblo decidió el camino del progreso. Seguimos adelante avanzando. Yo voté por Daniel, la juventud. Con Daniel ganamos, ganamos, ganamos. El pueblo ganó. Gracias, amigos, por continuar aquí en la segunda parte de su programa Temas y Debates de esta noche, conversando con el doctor Manuel Madrid Fornos, experto en Derecho Internacional. Doctor, antes de irme al corte, yo le comentaba que habláramos un poquito en estos últimos minutos de la decisión que tomó muy oportuna, muy soberana y muy digna el gobierno y el Estado particularmente de Nicaragua en haber renunciado a lo que es la Organización de los Estados Americanos. A mí me gustaría leer rápidamente del por qué por qué fue fundada esta organización, y me gustaría que me interprete usted estas palabras. La organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus estados miembros, como lo estipula el artículo 1 de la Carta, un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Para ese objetivo fue fundada o conformada más bien la Organización de Estados Americanos. Lógicamente ha hecho todo lo contrario de lo que fue, para lo que fue realizada, pero me gustaría su comentario, doctor. Efectivamente, mira, la OEA es un organismo regional que se crea después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se crearon otros organismos regionales? Acá se llamó la Organización de Estados Americanos. En África se llama la Unión Africana. En Asia, ASEAN. Entonces, son grupos
que se estructuran después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para preservar la paz, la cooperación, el acercamiento, la solidaridad entre los diferentes grupos de Estado. Pero este no ha sido el caso de la OEA. La OEA se ha transformado en otra cosa. La OEA ha hecho todo menos para lo cual ha sido creada. Es como que se quisiera erigir en una especie, no sé si vos has oído hablar del Consejo de Indias que existía en la época de la colonia. El Consejo de Indias, la máxima autoridad, digamos, para efecto de la colonia, y ella hacía sus estudios, análisis, se lo presentaba al rey, y el rey es el que tomaba la decisión. Entonces, casi esa es la estructura que pretende desarrollar la OEA. A Nicaragua, en ningún país que se respete, digamos, como Estado soberano, independiente, le beneficia una estructura de esa naturaleza. Nos estamos retirando nosotros, pero estoy seguro que no vamos a ser los únicos, ni nada más los segundos. Yo creo que vienen más. En mi opinión, tampoco me voy a aventurar a decir tal país ni tal país, pues, porque realmente no cumple las funciones que debería estar cumpliendo como organismo regional, sino todo lo contrario. O sea, el señor secretario cree que es como la OTAN, se tira contra Venezuela, habla de lucha armada. O sea, este señor Almagro, no sé, pues, o sea, no sé de dónde saca competencia para hablar de esa manera, ni para hablar en nombre de todos los estados. Él es secretario general, un secretario general que hace función administrativa. La función política le corresponde a los estados, pues. Pero él ha tomado una beligerancia con el apoyo, por supuesto, de Estados Unidos y un sector, pues, que apoya a los Estados Unidos, o que los Estados Unidos los obligan a que lo apoyen a ellos, pues. Entonces, esa ha sido la estructura de la OEA, que llevó al comandante Fidel Castro a decirle el Ministerio de Colonia. Nunca ha tenido una labor o una actividad fundada en el desarrollo, en la paz, en el progreso entre los estados, en el respeto, no, nada de eso. O sea, todo lo contrario. El artículo 20 mismo de la OEA establece, pues, que la independencia, la soberanía, todo eso debe respetarse. Nadie puede entrometerse en los asuntos internos de los estados. Es más, hay un artículo que habla también de que en caso de que vengan potencias extranjeras y quieran que hay una unión de todos, y para eso después se quería retirar, pero ya vino Inglaterra y ocupó las Malvinas y no hizo nada. O sea, no hizo nada a los Estados Unidos, y al contrario, le apoyaron a Inglaterra. Pues, son cosas que no ha cumplido su función, y realmente está haciendo una cosa para la cual no fue cumplida. Ningún estado ha pretendido renunciar a su soberanía para que descanse esta soberanía en la OEA, o ningún grupo de países miembros de la OEA. Pues, o sea, totalmente absurdo. Ningún estado. Ahora, nosotros no salimos. Si ellos se quieren quedar, pues se queden. O sea, cosa de ellos. Ellos tendrán que responder ante su pueblo, porque la soberanía descansa en los pueblos. O sea, y el hecho más grave para mí de la OEA, en mi opinión, es el abuso que se tomó de decir que estas elecciones eran ilegítimas. O sea, ¿quién es ese tal organismo para irse encima sobre el soberano de todo país? El soberano de todo país es el pueblo. Se voló sobre el pueblo. Qué falta de respeto. O sea, eso es inaceptable. Para mí, eso es más que suficiente para que nosotros salgamos de esa estructura, pues, que no da ningún beneficio, no cumple con lo que las expectativas para las cuales fueron creados, y hace todo lo contrario. Y la tendencia es seguir más allá, profundizando con diferentes cosas que hacen internamente en el marco de la OEA. Por ejemplo, la denominada Carta Democrática. Esa Carta Democrática es totalmente, si vos querés, es comparada con derecho interno, es como una legislación inconstitucional, por ponerle así, porque es contraria a la Carta. Esta viene como que quiere establecer medidas disciplinarias sobre los estados, si no hacen tal cosa, si viene, tienen que hacerlo de tal manera.
Además, esa Carta Democrática es una resolución, no es un tratado. Una resolución no tiene mayor valor que la resolución, es una recomendación. Es en derecho internacional, las resoluciones tienen valor de recomendación, no son obligatorias. Las únicas resoluciones que son obligatorias son las del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y eso con el voto afirmativo de los 5 miembros permanentes, de conformidad con lo que establece su normativa. Entonces, eso no es totalmente, o sea, absurdo. Es absurdo porque es un tratado y vos escuchás hablar que la Carta Democrática, que la Carta de la OEA, como que si fueran dos cosas equiparables. La Carta de la OEA es el acta constitutiva, es un tratado regional que fue firmado por los estados y ratificado por los congresos. La llamada Carta Democrática es una resolución adoptada, si vos querés, de manera solemne, firmada por algunos cancilleres, que no sé, pero no ha sido presentada en ningún estado para su ratificación. Simplemente es una resolución. Entonces, eso no puede, una resolución no puede modificar un tratado regional, un tratado que está firmado y ratificado por los estados. Para que pueda modificarlo tiene que ser un protocolo. Y el protocolo, a su vez, tiene que ser sometido a la ratificación por parte de los congresos y los parlamentos de toda América Latina. Entonces, el rumbo que lleva la OEA es un rumbo incierto, y nosotros pues bien hacemos en separarnos. Doctor, hablemos un poquito en estos pocos tiempos ya que nos queda de como país, ¿verdad? Como país, de las afectaciones. Le hago esta pregunta porque yo sé que no tenemos cuando estábamos en la OEA no teníamos ningún beneficio, porque cuando te están agrediendo, te están socavando, te están menospreciando, te están señalando como país, están violentando e irrespetando sobre todo como Estado a un ciudadano, te están irrespetando porque hay decir, solamente pensar o creer de que el presidente Almagro, el presidente de la OEA, ¿verdad?, desconoció en su momento, antes de las elecciones. Él decía que iban a desconocer las elecciones presidenciales sin haber sido aún. Él dijo, y pues la OEA va a desconocer las elecciones, pero está desconociendo el voto del nicaragüense. Entonces está irrespetando, lógicamente, la decisión del nicaragüense. Como país, ¿cuál es el beneficio que teníamos estando en este organismo? Mira, ¿teníamos algún beneficio? Beneficio, pues no creo que haya mucho, pues. Nosotros tenemos relaciones bilaterales con todos los estados miembros de la OEA, pero son bilaterales, pues. Y no solamente todos los estados miembros de la OEA, también con otros estados de Europa, Asia, África, muchísimos estados. Y esas son nuestras relaciones, pues nuestras relaciones. Y no he sentido yo que haya habido algún beneficio por parte de la OEA con respecto a los países nuestros, pues a las necesidades de los países. Es decir, acordate que fue creada en función de preservar la paz, la cooperación, la solidaridad, pues no ha tenido ningún papel, digamos, la OEA ahorita con la cuestión de la vacuna, ninguno. Siendo un organismo regional, nada, ninguna cuestión, digamos, significativa que pueda tener. Es un órgano más político para ser utilizado en función de intereses políticos de Estados Unidos, pues, especialmente con sus aliados, pues. Y ocupan la OEA como un órgano como que se aprobó en la OEA, pues. Pero realmente ellos vienen y se reúnen donde ellos quieren reunirse, redactan una resolución que ellos quieren votar, y entre ellos vienen y consiguen los votos, y después se van a la OEA, y presentan la resolución y no discuten, no se discute esa cuestión en la OEA, simplemente se somete a votación y se necesitan más apoyo a través de Cancillería. Comienzan a amenazar a países que si no votan a favor le van a parar tal préstamo en el banco. Entonces, entonces la OEA no está siendo usada como un foro de discusión y acercamiento de la región centroamericana, latinoamericana y caribeña, sino que está siendo ocupado el cascarón de la OEA. Cascarón de la OEA. Ellos vienen y hacen sus estrategias fuera de la OEA, en el marco de sus propios intereses, y después se lo a la OEA y aquí está esta resolución, vamos a aprobarla.
Y entonces no necesita, si ya tienen comprometido todos los apoyos, ya está, ni discuten eso, solamente se apoya. Entonces se aprueba y ya está. Esa ha sido la situación de la OEA en estos últimos tiempos. La OEA prácticamente viene a ser, según lo traduzco y lo interpreto yo, como un instrumento para legitimar las agresiones y los ataques por parte de Estados Unidos, por parte de la Unión Europea, en contra de un país que lógicamente no se plega a su política interna. Así más o menos yo lo interpreto. Pero bien, será la historia y será la realidad en la que nos van a ver. Ahora, hablando de los beneficios, ahora hablando de las afectaciones, vamos a tener como país afectaciones habernos retirado de la Organización de Estados Americanos. No debería haber ninguna afectación, ninguna. O sea, porque se habla de, bueno, si Nicaragua se sale, el BID no le va a dar crédito, no tiene nada que ver. No tendría que tener nada que ver, porque, es decir, son estructuras diferentes. Cada cual tiene su propia carta constitutiva, tiene su objetivo, tiene su normativa. Pues. De la misma forma, te diría yo, Naciones Unidas también adopta resoluciones. La resolución que condena el embargo de los Estados Unidos a Cuba, ahí sale y se menciona, y el Banco Mundial y el Fondo Monetario no hacen nada. O sea, no pueden obligar al Fondo Monetario, al Banco Mundial, que reconozca esta resolución y que haga algo. Ellos tienen su propia lógica de funcionamiento y su... Ahora, ellos podrían causar algún perjuicio, pero no la OEA. Ellos individualmente vienen y se juntan, tales y tales y tales, y dicen, ellos como tienen una representatividad determinada en sus votos en los diferentes organismos, pueden venir y ellos lo pueden hacer, pero no la OEA. O sea, la OEA simplemente es un lugar que está porque está, pero que no ha sido usado ni se ha desarrollado para lo cual fue creado. Es como un cascarón que usan, y no solo los miembros de la OEA, sino que los Estados miembros de la OEA lo que adoptan, sino que los Estados Unidos y sus aliados. Y los aliados de Estados Unidos varían, pues dependiendo. Ahorita, en una época nosotros fuimos aliados de los Estados Unidos, y Bolivia fue, ahora ya no es. Entonces ellos andan... es decir, en función de sus intereses andan aglutinando voluntades políticas en función de ofrecerle tal o cual cosa, y llegan al foro de la OEA solamente a aprobar una resolución que ya aprobaron entre todos, la pusieron de acuerdo y ya consiguieron los votos y llegan solamente a votarla. Entonces, ahí no se discute nada, simplemente están abusando de una estructura creada para otras cosas y la están usando para tratar de irse contra un país, porque tiene todo el derecho de decidir y escoger su modelo de gobierno, de escoger, y no el país, digamos, la población, el pueblo, en contra, porque realmente es contra el pueblo, no es ni contra el gobierno, es contra el pueblo. Cuando dice que es ilegítimo, eso no le están diciendo a la gente, a la población le están diciendo lo que te hicieron, no vale. ¿Cómo le vas a decir a un pueblo que es el dueño de un país? Es decir, que lo vas a ofender de esa forma. Para mí esa fue la gota que derramó el vaso. Así es. Doctor, una última pregunta porque el tiempo se me fue. ¿Cómo cataloga Manuel Madrid Forno, experto en Derecho Internacional, esta acción tomada por parte del gobierno y por parte del Estado nicaragüense, habernos salido y haber renunciado a la Organización de Estados Americanos debido a todas las agresiones que hicieron, no en contra del gobierno, sino en contra de nosotros los nicaragüenses? ¿Cómo lo cataloga usted? Bueno, yo creo que es absolutamente oportuna, necesaria. Nosotros teníamos que dar un paso de esa forma después digamos, de cómo se tiraron sobre nosotros, porque esa resolución que ellos adoptan, desconociendo las elecciones, es tirarse sobre nosotros, y no como Estado, y como pueblo, como población, contra el pueblo nicaragüense. Es una falta de respeto espantosa, pues. Me parece que es absolutamente necesario y claro, y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, y es una cuestión que además no es solamente escribiendo el Ejecutivo, sino que la Asamblea también. Yo estuve el día yo estuve presente el día que se adoptó la resolución, y pues es un hecho histórico para nosotros, para Nicaragua, pues, y a nivel de Latinoamérica, como te digo, no va a ser el primero y no va a ser el último, pues. Tal y como veo las cosas, yo creo que esa va a ser la ruta que van a comenzar a tomar algunos países, porque la OEA no está cumpliendo ninguna función más que
ser un instrumento en el cual no se discute nada, simplemente se llega, después de que se adopta alguna cuestión entre los interesados, estos llegan y consiguen votos, y entonces eso no debe funcionar así. A mí me parece, y no solamente, está la Asamblea, está la Corte Suprema, el Consejo Supremo Electoral, y luego pues han habido diferentes entidades que han presentado su apoyo. Yo presenté en algún momento, y lo he dicho, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la acción que ha tomado nuestro gobierno. Doctor Manuel Madrid Fornos, gracias por haber estado con nosotros aquí en Tema Debate. Espero que no sea la última, ¿verdad? Claro que sí, Eliseo, un abrazo. Gracias, y a usted gracias, nuevamente un abrazo, y amigos televidentes, usted por su fiel sintonía, muchísimas gracias nuevamente, y los vemos, si así lo permite, el próximo lunes con un programa similar. Por lo tanto, que Dios nos bendiga mucho, mucho a todos, y buenas noches.